Capítulo 38. Los salarios de guerra en. Temprano en la mañana del 29 de enero, X789 en Magnolia, la otrora orgullosa ciudad del gremio número 1 de Fiore estaba siendo destruida por 6 dragones enojados, que solían ser 10 hasta que 4 de ellos despegaron. En cuanto a qué es exactamente lo que los disgustó es bastante simple, hasta ahora ninguno de ellos ha visto ni un solo humano. Lo que significa que no han tenido el placer de ningún tipo de lucha, lo que para algunos de los más siniestros también significa que no han podido comer ninguna de las formas de vida inferiores como les gusta llamarlos. Y para hacerlo aún peor para todos ellos, el lugar que apestaba a Natsu y a los otros cazadores de dragones estaba fuertemente custodiado por las salas y las runas que podían decir que les llevaría un tiempo extremadamente largo incluso a los de atravesar. Por lo tanto, ¿por qué están haciendo estragos en el resto de la ciudad y destruyendo todo con la esperanza de encontrar a unos pocos humanos encogidos? La esperanza de que algunos de ellos se dieran por vencidos después de no encontrar un solo rastro de dónde podrían estar escondidos exactamente en este momento. Y eso no fue lo único que hizo enojar a algunos de ellos, también hubo algunos otros edificios que fueron modificados para resistir su poder en toda la ciudad. Algunos de ellos aparentemente se hundieron en la tierra hasta que solo sus techos extremadamente fuertes fueron las únicas cosas que quedaron por encima del suelo. Realmente lo están haciendo, comentó Kinana mientras ella y algunos otros miembros del gremio observaban desde el segundo piso con el ceño fruncido en todas sus caras. No habrá mucho de la ciudad para cuando terminen, declaró otro miembro que le dijeron que permaneciera en el gremio. Al menos no han encontrado ninguno de los búnkers todavía, murmuró un miembro diferente, rápidamente recibiendo guiños de acuerdo del resto de ellos. Y no planeo dejarlos, dijo Visca mientras ella y Alzad estaban en el proceso de llevar un rifle de francotirador bastante grande arriba. ¿Quiénes tuvieron la suerte de recibir ayuda adicional para llevar el arma al nivel más alto de su casillero? ¿Estás seguro de que es una buena idea?, preguntó Kinana, claramente preocupada por lo que podrían hacer los dracos en respuesta a los disparos. Absolutamente, es mejor que ellos comiencen a buscar en la clandestinidad para los ciudadanos de Magnolia, respondió a su francotirador residente mientras seguía a los hombres que ahora llevaban fácilmente su rifle de francotirador hecho a medida. Eso, con la ayuda de Natsu, se hizo para este tipo de situaciones en las que se encontraban. Ella plantea un buen punto, comentó otro miembro aleatorio del gremio. Pero no dijo Ultear que debería esperar hasta que Redus haya terminado con lo que sea que esté trabajando antes de que ella se suelte de ellos, preguntó un miembro diferente. Redus dijo que necesitaría otra hora antes de que termine, respondió Kinana mientras una vez más lucía una expresión de preocupación en su rostro. Eso solo creció tan pronto como un cierto asesino de dragones se tambaleó a través de las puertas traseras y apenas podía mantenerse en posición vertical. Eric, gritó en shock mientras corría hacia él en un abrir y cerrar de ojos. Hey Kinana, esos dos últimos no fueron tan estúpidos como los primeros. Él respondió con una pequeña risita mientras ella lo guiaba a una de las cabinas. Déjame empezar a arreglarte, ella declaró antes de correr frenéticamente hacia detrás de la barra central, sacando un botiquín y corriendo hacia él. No hay tiempo, todavía hay más de ellos, dijo mientras trataba de levantarse, solo para ser empujado bruscamente hacia abajo por dicha camarera que ahora lo estaba mirando con una mirada de acero. No. No hasta que al menos te haya arreglado y te dé algo de comer, dijo ella mientras iba vendando algunas de sus heridas más severas. Bien, pero solo tienes 5 minutos más hasta que me vaya de aquí, murmuró hacia atrás con un ligero rubor, causando que los pocos miembros restantes del gremio comenzaran a sonreír o reírse de él. Esto solo duró un segundo antes de que les diera una de sus miradas terroríficas, que les recordó a todos que él solía ser su enemigo en un momento dado y alguien que no querían molestarles. Una de las cosas más terroríficas que pudo hacer fue dejar escapar uno de tus secretos, que fue más que un poco embarazoso. ¿Cómo son el resto de ellos el carenado?, preguntó justo por encima de un susurro para que solo Kinana pudiera escucharlo. 4 Cerberus pudo manejar los dragones que se dirigían hacia ellos y Mermaid aparentemente los distrae y debería poder mantenerlos durante un tiempo. En cuanto a los que fueron a Blue Pegasus y las áreas circundantes, han sido rechazados por un fuerte olor que advirtieron que probablemente también funcionará en ustedes. Ella respondió mientras le daba una pequeña sonrisa. ¿Podría preocuparme menos por todos ellos? Me pregunto cómo les va al resto de nuestros equipos, dijo con un pequeño gruñido que fue detenido por un leve golpe de la mujer que lo estaba tratando en ese momento. Sabes que siempre puedo decir cuando mientes,
Ella dijo mientras le daba una pequeña sonrisa una vez que él amaba verla en ella. En cuanto a nuestros equipos, desafortunadamente no hemos recibido respuesta de muchos de ellos. Continuó diciendo mientras una mirada preocupada se lavaba en su cara. Mia regresó un poco después de tu primera vez y ni siquiera se quedó el tiempo suficiente para contarnos lo que sucedió antes de dirigirse a otro lugar donde se detectaron algunos dracos. En cuanto a Steam y Rogue, todavía no sabemos cuál. Realmente no me gusta, ya que fueron enviados para ir a lidiar con los dracos que se dirigían a Crocus. Lo que se suponía que eran 10, algo que ni siquiera creo que Natsu pudiera manejar solo. Terminó cuando sus manos comenzaron a temblar hasta que Cobra las cubrió suavemente. Esos dos son casi una fuerza imparable cuando en realidad están trabajando juntos, lo que estoy seguro de que están haciendo en este momento, así que si estás preocupado por alguien, debería ser por los dragones a los que se enfrenta. Dijo en un tono cálido mientras los dos miraban fijamente. ¿Qué pasa con los equipos que no están basados en el Dragon Slayer? Todavía casi en silencio en ese frente, excepto por algunos de ellos. Los equipos de Warren y Lucky aparentemente están bien contra sus dragones, pero eso solo puede durar tanto tiempo hasta que se vuelvan de un asesino de dragones. Dijo ella mientras volvía a arreglarlo. Y si los mensajes que hemos recibido son correctos, Jet y Doi podrían estar ganando contra los dos con los que fueron enviados. ¿Qué hay de Ultear y los otros tres? Preguntó, sin necesidad de decir nada más, ya que Kinana sabía exactamente sobre quién estaba preguntando. ¿Cómo supiste que ella se fue? Ella le preguntó de nuevo en un tono ligeramente sorprendido para luego poner los ojos en blanco mientras él señalaba su nariz. Fue a ayudar al equipo de Meredi, así que estoy segura de que todos están bien. En cuanto a Kagura y Kei, honestamente no puedo imaginar que ninguno de los dos necesite ayuda antes que los demás. Terminó con una orgullosa sonrisa lentamente abriéndose paso a través de su cara. No tienes idea, especialmente en el caso de Kei. Dijo con un ligero escalofrío que Kinana apenas se dio cuenta. ¿Y por qué exactamente piensas eso? Ella le preguntó con una ceja levantada hacia él. Porque esa chica es probablemente la más fuerte aquí justo después de Salamander. Si mis instintos no están completamente apagados, lo que generalmente no lo son. Dijo mientras movía ligeramente la cabeza al mismo tiempo que la escuchaba cuando su guardia estaba baja. No hace falta decir que definitivamente no esperaba escuchar dos voces diferentes conversando en su cabeza, sin mencionar la inmensa cantidad de poder que también podía sentir simplemente esperando debajo de la superficie. Supongo que eso explica por qué la maestra Dragneel tenía a su equipo como uno de los más pequeños. Ella respondió con otra rápida sonrisa que envió Eric a su manera. Entonces, ¿cuántos? Comenzó a pedir solo que se marchara cuando una mirada extremadamente triste apareció en el rostro de la camarera. ¿En cuántos lugares no llegamos a tiempo? Preguntó ella, sabiendo que era lo que él quería preguntarle. Hasta ahora han sido 5 y probablemente serán algunos más antes de que todo esto se haya dicho y hecho. ¿Qué lugares? Vino la fría voz de Mia mientras estaba de pie en la entrada trasera del salón del gremio. Pareciendo como si ella, literalmente, hubiera salido del infierno ya que su atuendo ahora estaba lleno de cortes por todas partes. Y también tenía algunas quemaduras y cortes en varias partes de su cuerpo. Mia. Replicó Kinana antes de taparse la boca en estado de shock después de ver la apariencia actual de la mujer. ¿Qué lugares? Ella gritó cuando sus espíritus púrpuras comenzaron a girar alrededor de ella amenazante. La camarera y el resto del gremio estaban demasiado aturdidos por la forma en que actuaba actualmente para responder, pero afortunadamente uno de los otros miembros del gremio señaló un mapa de Fiore que habían establecido y que actualmente tenía 5 X rojas en él. Y antes de que cualquiera de ellos pudiera preguntarle qué demonios estaba pasando, giró sobre sus talones y desapareció por la salida trasera y, sin duda, directamente en uno de sus portales. ¿Qué demonios fue todo eso? Cobra expresó la pregunta que todos querían hacer. Uno de los primeros lugares en caer sobre los dragones fue el pueblo que debíamos proteger. Explicó Akiro mientras flotaba en el gremio con una mirada hosca. Ella les prometió que no dejaría que le sucediera a nadie más si la ayudaban. Y ahora cree que ha roto esa promesa. Terminó con un pequeño resoplido al final. Está bien, Akiro, se dará cuenta de que tal promesa no se puede cumplir. Ni siquiera Natsu podría cumplir una así, y si no lo hace, entonces tú y el resto del gremio se asegurarán de que lo haga. Dijo Kinana mientras traía a la Exteed púrpura en un cariñoso abrazo. Bueno. Él respondió mientras le devolvía el abrazo. Bueno, parece que necesito volver a salir.
dijo Cobra mientras se dirigía a la salida trasera. Pero todavía no has comido nada. Ella señaló solo para que él soltara una pequeña risita y le diera un rápido gesto de despedida por encima del hombro. Eric, espera. Ella gritó mientras corría tras él, solo alcanzándolo justo antes de que él estuviera a punto de dirigirse a través de uno de los portales. Ya te dije que no, comenzó a responder hasta que un par de labios suaves lo silenciaron. Al principio fue sorprendido por esta acción repentina de ella, pero pronto lo correspondió, y no solo eso, sino que lo intensificó. No solo porque le gustaba, sino porque había algo más mezclado con eso que su cuerpo ansiaba en ese momento, veneno. Los dos permanecieron en su intenso bloqueo de labios hasta que Kinana requirió aire y se retiró de él a regañadientes para que él pudiera ver su sonrisa maliciosa que tenía actualmente. Ahora puedes irte, dijo antes de alejarse de él y caminar de regreso al gremio con un aumento notable en el balanceo de sus caderas. Pero antes de entrar, le dio un guiño rápido a un aturdido asesino de dragones, mientras susurraba que tenía más de dónde provenía si él se aseguraba de volver con ella. Mierda, solo tenías que ayudarla a aprender magia mágica, ¿verdad, salamandra? Murmuró para sí mismo con un ligero rubor en sus mejillas, mientras se dirigía a través del portal que estaba parado frente a, con el equipo de Macao. ¿Por qué tuvimos que ser elegidos para dirigirnos aquí?, preguntó Wakaba mientras caminaba detrás de los dos hombres de Convolves. Porque el maestro Dragneel sabía que éramos algunos de los pocos miembros que no se pelearían con los magos de Sabertooth, respondió Romeo con una sonrisa brillante, extremadamente sorprendido y feliz de no haber sido forzado a dejarlo como pensaba que iba a estar. Y lo lamento profundamente, si excluyes a mi padre y a algunos otros, la mayoría de nuestro gremio admira el tuyo y solo quiere ayudar. Se disculpó Minerva mientras una mirada arrepentida rápidamente se reflejó en su rostro antes de volver a la que ella usualmente tenía en blanco. No te preocupes, Minerva, no puedes ser responsable por lo que hace tu padre. Y además, estoy seguro de que el resto de nuestro gremio ya te ha perdonado por lo que Gemma te obligó a hacer, dijo Macao con una pequeña risita y una sonrisa le envió en su dirección. Pero a diferencia de un cierto asesino de dragones de pelo rosado, en lugar de iluminar el estado de ánimo, esto solo enojó un poco a la dama de Sabertooth. ¿A qué distancia los enviaste esta vez?, preguntó la Convold más joven con una gran sonrisa que le envió. Los dos primeros deberían volver aquí en cualquier momento, como para los otros dos, bueno, digamos que me sorprendería mucho si pudieran encontrar su camino fuera de ese sistema de túneles en el corto plazo. Ella respondió con una sonrisa orgullosa extendiéndose en sus labios. Tengo que admitir que ser capaz de transportarlos a donde quieras por favor es muy útil, señaló el mago de humo de Fairy Tail mientras inflaba con entusiasmo su pipa, ya que el gremio ya no era un lugar donde pudiera disfrutar realmente de su pase favorito. Eso no es exactamente cómo funciona mi magia, pero sí, de hecho es muy útil ya que todavía no estábamos listos para ellos. Ella respondió mientras trataba de ocultar el leve rubor que tenía actualmente por ser tan elogiada por sus habilidades. Además, no podré mover a ninguno de ellos nuevamente. Todo lo que podré hacer ahora es moverme a mí mismo y a algunos otros más algunas veces. Bueno, ya has hecho más que suficiente Minerva, y con el resto de tu gremio respaldándonos, estoy seguro de que podremos manejarlos a los dos, declaró Macao mientras dos rugidos furiosos resonaban en los cielos, haciéndoles saber a todos que los dragones se acercaban una vez más. Solo desearía que él también estuviera ayudando, murmuró para sí misma, preguntándose cómo alguien podría ser tan terco cuando todos los demás podían ver fácilmente que él estaba equivocado en esto. No lo necesitarás porque tienes a los dos mejores magos de fuego en todo el país ayudándote, dijo Romeo con una sonrisa satisfecha en su rostro. ¿Qué pasa con el maestro Dragneel? Estoy bastante seguro de que él es mejor que los dos juntos, señaló a Wakaba con una sonrisa de suficiencia propia cuando Romeo perdió la suya y comenzó a tartamudear y divagar sobre Natsu sin contar desde que era un asesino de dragones. Mientras esto sucedía, Minerva no pudo evitar observar fascinada la forma en que los magos de Fairy Tail seguían bromeando mientras dos dracos se dirigían hacia ellos. No les importen esos dos, solo les gusta discutir entre ellos, comentó Macao, claramente adivinando lo que su mente estaba pensando actualmente. Y es mejor que la alternativa, un mago nervioso es tenso y a Natsu siempre le gusta decir que son los que usualmente cometen un error. Es más fácil decirlo que hacerlo.
Ella contestó mientras miraba a algunos de sus compañeros miembros del gremio, y solo con una rápida mirada podía ver que la mayoría de ellos estaban extremadamente nerviosos. Es cierto, pero solo se necesita un poco de práctica para hacerlo. Dijo que cuando los dos dragones que escucharon de antes finalmente llegaron y estaban volando sobre ellos. Y los dos dracos permanecieron allí por unos minutos más a medida que el cielo nocturno comenzó a nublarse con el trueno ocasional sonando de vez en cuando. Esto va a ser incluso más fácil de lo que pensábamos, declaró Minerva como una sonrisa satisfecha que se extendía lentamente de oreja a oreja cuando un rayo cayó sobre su ciudad, provocando a algunos de los magos reunidos para que dejaran escapar gritos sobresaltados, que luego se convirtieron en un silencio aturdido cuando todos los otros rayos que estaban a punto de llover sobre ellos se dirigieron a un solo lugar en la ciudad, que ahora emitía cantidades de lotos de energía. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Awakaba con su pipa llano en su boca gracias a que se caía debido a que su mandíbula se abrió. Antes de que ella pudiera responder, un relámpago gigante salió disparado hacia el cielo y golpeó el cuadrado de Draco Verde en su pecho, causando así que cayera al suelo, donde se estrelló contra un montón de contracciones, solo para que otro rayo negro cayera sobre él y lo empujara hacia el suelo. Cuando el polvo se asentó, un hombre voluminoso de pelo verde espinoso y sin camisa estaba parado sobre dicho Draco sonriéndole. Los magos reunidos observaron cómo una leve sonrisa agraciaba sus labios antes de que él comenzara a enviar un puño tras otro de puños cargados eléctricamente sobre el Draco todavía paralizado debajo de él. Esa Macao sería uno de nuestros miembros más nuevos. Ella finalmente respondió mientras el hombre continuaba tendido sin piedad en el dragón derribado. Pero en ese mismo momento, una imagen borrosa dorada se extendió y envió al mago relámpago volando a través de algunos de los edificios circundantes. Ahora, de pie, de manera protectora, frente al Draco Verde, estaba el otro, que finalmente permitió que todos vieran sus gloriosas escamas doradas que brillaban en el cielo nocturno. Todos pagarán por usar mi propio relámpago contra mi compañero, bramó el dragón dorado cuando un rayo se arqueó por todo su cuerpo amenazadoramente. Ataque, ordenó a Minerva, lo que dio como resultado que todos los magos de su gremio y los 3 de Fairy Tail se cargaran hacia adelante cuando desataron algunos de sus hechizos más fuertes. Con el equipo de Kei, su equipo no era realmente un equipo y más un dúo que consistía en ella y Nap, quien estaba encantada de ser emparejada con ella. ¿Y quienes realmente podían culparlo? Todas las mujeres en Fairy Tail parecían ser terriblemente fuertes cuando luchaban para proteger a sus amigos y familiares. Sin mencionar que Kei fue probablemente el único miembro que siempre recibió al menos una hora de entrenamiento personal con Natsu cuando estaba en el gremio. Esto hizo que uno de los magos más grandes de Fairy Tail sintiera curiosidad por saber por qué recibió estas lecciones especiales de su maestro del gremio que ni siquiera los otros cazadores de dragones parecían entender. Antes de que finalmente aparecieran los dracos, mantuvieron una conversación informal, nada realmente demasiado serio. Pero justo cuando llegaron a la vista, a Nap se le reveló uno de los nuevos secretos del gremio cuando una aura abrumadora comenzó a rodar fuera de Kei, haciendo que la mirara con preocupación, solo para que sus ojos se abrieran de golpe a medida que la niña ya extremadamente atractiva crecía aún más. Su busto y caderas se llenaron más, cuando su cabello sostenido en una cola de caballo se volvió ondulado en comparación con la forma completamente recta en que Kei siempre lo mantuvo. Su rostro seguía siendo muy similar a lo que suele ser, pero en cambio solo parecía ser lo que él solo podía asumir como se vería la mujer en unos 10 años. Lo cual aún era increíble, algo que no pudo evitar pensar cuando su atuendo se cambió de su habitual chaqueta y falda a un conjunto de armadura que era bastante revelador, aunque también era práctico. ¿Te gusta lo que ves, chico grande?, preguntó Ares con una sonrisa mientras posaba para Nap. Hacer que el pobre hombre empiece a tropezar con él mismo mientras trataba de encontrar algo que decirle a ella, haciendo que la diosa de la guerra comience a reírse de él. No importa si lo hace, ya que nunca podrá tocarlo a menos que quiera perder otro apéndice, dijo ella con una risita mientras miraba su pierna falsa, causando que Kei comenzara a gritarle por ser tan insensible con sus compañeros miembros del gremio, lo que la llevó a gritarle a la diosa de la guerra por una amplia variedad de otras cosas. No sabía que tu magia podía hacer esto. Nat finalmente dijo que Kei y Ares estaban ocupados gritándose el uno al otro en su cabeza. Bueno, ahora sí, pero necesita quedarse solo contigo, respondió Ares en tono de sudor. De lo contrario, bueno, digamos que he matado por mucho menos. Ella terminó con una voz completamente seria mientras le daba una sonrisa que le hizo temblar.
Con escalofríos que solo crecieron a los pocos segundos, se lanzó al aire con un escudo frente a ella mientras procedía a chocar con uno de los dracos, que luego usaba como un trampolín para lanzarse hacia el otro drake, todo el tiempo riendo como si estuviera teniendo el mejor momento de su vida. Y durante las siguientes 3 horas, todo lo que Nat pudo hacer fue aterrizar de vez en cuando en uno de los 2 dragones cuando no lo esperaban. De lo contrario, casi se recostó mientras observaba lo que creía que era Kei burlándose de ellos mientras ella continuaba lanzando fuertes golpes sobre ellos. Pero lo que más le sorprendió fue que de alguna manera ella sabía cosas sobre los dragones que realmente no debería haber tenido. Las cosas que aparentemente enviaron a los 2 dragones a una furia ciega que los hizo extremadamente descuidados con sus ataques y le permitieron atacar a algunos de los suyos. Al final, miró con asombro cómo los 2 dragones yacían derrotados frente a uno de los miembros más agradables del gremio. Una imagen de ella que estaba empezando a pensar era un completo engaño, mientras observaba a la mujer reír maniáticamente a los enemigos caídos ante ella. Todavía cubierta de sangre y sangre, no pudo evitar pensar que ella los hizo derramar a lo largo de la batalla, cuando ella definitivamente pudo haberlo terminado de una manera más rápida y menos sangrienta, al menos una hora antes. ¿Kei?, preguntó vacilante mientras caminaba detrás de ella. Ella no está aquí, cantó Ares mientras se giraba para sonreír al mago de Fairy Tail. Esto causó que el pobre mago tuviera una expresión completamente perdida en su rostro mientras continuaba hacia ella. Me llamo Ares, y al ver cómo te ordenó que nos acompañes, te informaré sobre todo esto para que la probabilidad de que difundas lo que acabas de ver hoy sea menos probable, declaró mientras señalaba el área completamente destruida fuera de la aldea a la que fueron enviadas para proteger. ¿Pero qué hay de ellos?, preguntó mientras señalaba a la multitud bastante grande que se reunía en los tejados de las casas a lo largo de la lucha prolongada. Ellos no saben lo que acaban de ver, aparte de 2 magos de Fairy Tail pateando el trasero y salvando sus tristes vidas. Ella respondió, antes de ir a un rápido resumen de la situación de ella y de Kei. Y como dije antes, si Natsu confía en ti con esta información, yo también. Pero si rompes esa confianza, ni siquiera él podrá protegerte de mí. Ella terminó mientras lo miraba desde una pulgada de distancia de su cara. No lo haré, tartamudeó mientras al mismo tiempo levantaba las manos en el aire. Mejor, a Kei realmente le gusta esto y realmente odiaría que ella lo perdiera porque un hombre estúpido no pudo mantener su trampa cerrada, dijo mientras se alejaba de él y se sentaba en el suelo con las piernas cruzadas. Fue un placer batallar contigo, Nat, deberíamos hacerlo de nuevo en el futuro, dijo mientras le daba una sonrisa rápida que desapareció cuando se desmayó al siguiente segundo. Esto confundió con éxito a Nav hasta el punto de que realmente no tenía idea de cómo procesar toda la información que acababa de descargar. Así que en lugar de tratar de averiguarlo, recogió gentilmente a su compañero miembro del gremio que volvió a la forma en que ella solía mirar y la llevó de regreso a la aldea, donde los llevaría a través de su portal y de vuelta a su gremio para que por Liusika pudiera asegurarse de que todavía estaba bien. Al menos físicamente, porque honestamente no sabía si la mente de su amigo estaría bien con Ares allí. Con Jet y Droy, realmente hicimos un número en la ciudad, ¿no?, declaró Droy mientras se frotaba la nuca nerviosamente mientras miraba hacia la ciudad. Una ciudad que no se habría destacado de ninguno de los cientos que estaban dispersos por todo Fiore, algo que definitivamente ya no se podía decir al respecto. Ahora la ciudad parecía estar en una batalla épica que tuvo lugar hace unas décadas. En cuanto a por qué ahora parecía que la batalla había ocurrido en el pasado y no hace unos minutos, como sucedió en realidad. La mayor parte de eso caería en el mago de plantas más fuerte de Fairy Tail, quien a través del uso de su amplio arsenal de semillas, cubrió completamente toda la ciudad con plantas de todo el país. Por supuesto que necesitaba hacer esto, de lo contrario, quién sabe si los 2 estarían aún de pie en este momento. Por supuesto, ambos estaban tan cansados que si alguno de los 2 se desmayaba, no impactaría al otro. Es mejor que la alternativa. Jet se rió entre dientes mientras abofeteaba a su mejor amigo en el omóplato derecho sin siquiera pensarlo, causando que dicho mejor amigo dejara escapar un siseo lleno de dolor mientras giraba y daba un rápido golpe en las entrañas del velocista con su izquierda. Idiota, ¿quién demonios golpea la espalda de alguien con un brazo roto?, preguntó, sin importarle que el golpe que acababa de repartir enviara a su amigo de rodillas. Una olvidadiza, tosió a Jet cuando se puso de pie. Y no es como si saliera de esto completamente ileso, dijo mientras hacía un gesto a los varios cortes a través de su cuerpo.
Todo lo cual no fue fatal, principalmente debido a la túnica ajustada que Natsu le hizo hace un tiempo. Esto, por supuesto, hizo que los ojos de Doi se abrieran de par en par cuando hizo un gesto con la mano izquierda hacia el resto de su cuerpo, lo que cualquiera podía ver estaba en peor forma que el del velocista. Solo demuestra de una vez por todas que soy la mejor de las dos. Dijo con una sonrisa satisfecha, solo para luego apartarse de otro golpe que le lanzaron. Volvamos, los otros probablemente podrían necesitar algo de ayuda. Respondió Doi mientras arrojaba una semilla que luego surgió un portal justo enfrente de ellos. Que caminó por el siguiente segundo, causando que su compañero hiciera una loca carrera antes de que se cerrara detrás de él. Con Kagura y su equipo. Mierda. Maldijo a Kagura mientras giraba hacia atrás para esquivar una barra y parar la última garra que de otro modo la habría cortado en dos. Al principio, ella pensó que tenían ventaja en su lucha contra los dos dragones de fuego, pero a medida que pronto se enteraron, eso solo se debía a que solo estaban jugando con ellos. Algo que definitivamente dejaron en claro cuando comenzaron a abrumar al gremio de la ciudad, que honestamente nunca había escuchado y aún no podía recordar después de que se lo dijeran más temprano ese día. ¿Realmente pensaste que podrías llevarme con esa punzante espada tuya? Preguntó al dragón gris y azul claro que había estado sola, preocupada durante los últimos 10 minutos. Te puede cortar así que ¿por qué no? Ella respondió mientras movía su espada para que ahora estuviera señalando detrás de ella. Es lo suficientemente cierto, supongo, pero tienes que ver que te superé por completo de todas las formas posibles. Declaró en un tono divertido al darse cuenta de sus respiraciones trabajosas. Casi te has quedado sin magia, ¿verdad? Preguntó en el mismo tono. No solo eso, sino que también estás cansado y has vuelto a estar solo a la defensiva, cuando hace unos minutos eras casi todo lo contrario. Solo estoy reevaluando la situación. Ella respondió, lo que, con toda honestidad, era la verdad, no que él no estuviera en lo cierto respecto a todo lo que él también había dicho. ¿Y qué conclusión has llegado al ser humano? Preguntó, solo para que Kagura no le dijera nada mientras los dos se quedaron mirándose el uno al otro. Si terminas de hablar, también podría detenerme, porque me di cuenta de algo durante nuestra pequeña pelea. Los humanos no son tan débiles e indefensos como mi tipo dice que todos ustedes son. De hecho, es todo lo contrario. Incluso con cuerpos tan pequeños y frágiles, puedes luchar realmente contra nosotros e incluso ganar. Dijo con una pequeña sonrisa mientras continuaba observándola. Así que tu clase puede aprender, me alegra ver que Shifu estaba en lo cierto a pesar de que inicialmente pensé que solo era él quien veía lo mejor de todos. Ella respondió mientras observaba con cautela el fuego gris claro ante ella, que no pudo evitar sentir que estaba tratando de engañarla en ese momento. Eso podemos, por eso te dejaré ir e intentar salvar a tus amigos. Dijo mientras su sonrisa comenzaba a extenderse más a través de sus labios. Como si creyera que me dejarías hacer algo así, tan pronto como te den la espalda, atacarás. Ella se burló de él cuando su agarre se apretó en su espada desenvainada. Tal vez no, pero si el tratado de Dragneel entre nosotros tiene alguna esperanza de tener éxito, tendremos que comenzar en alguna parte. Respondió con su expresión manteniéndose igual. Es cierto, pero realmente no creo que él planeara que empezara justo después de que estuviéramos tratando de matarnos unos a otros. Señaló, solo para que una risita profunda saliera del dragón que estaba delante de ella mientras él negaba con la cabeza. Si realmente estuviera tratando de matarte, ya estarías muerto, pequeño humano. Pero podía oler los rastros débiles de lo que solo puedo asumir que Dragneel te hizo, así que no lo hice y decidí ver de lo que eras capaz. En lugar. Dijo con un tono divertido. Todo lo que me habría costado terminar contigo fue aumentar la temperatura hasta que no pudieras quedarte solo. Por supuesto, esto no es algo que pueda hacer cada Draco de fuego, pero es algo que he encontrado muy útil en la mayoría de mis peleas. Dijo mientras la temperatura subía hasta el punto de que ella podía sentir que el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Bien, pero todavía no te daré la espalda. Ella finalmente concedió después de permanecer allí en silencio un poco más de tiempo antes de comenzar lentamente a alejarse de él. Si lo hubieras tenido, habría sido muy tonto de tu parte. Respondió el dragón gris mientras ella continuaba alejándose de él, solo para luego despegar después de recuperarse de su rango de ataques. No puedo esperar a ver lo que surge del primer tratado entre el hombre y el dragón. Se dijo a sí mismo antes de despegar y volar. Ese traidor. Silbó un pálido dragón rojo mientras observaba a su compañero salir volando, dejándolo para que se encargara del resto de estos patéticos humanos solo.
No es que realmente necesitara ayuda con eso en primer lugar, pero ahora sabía que su compañero era uno de los dragones que intentaban coexistir con los humanos que lo enfurecían hasta el final. Así que con toda esa ira reprimida, desató otro rugido temible contra los humanos que aún intentaban combatirlo. Se deleitaba con los gritos de agonía que siguieron poco después, mientras sus llamas desgarraban las miserables defensas que intentaban usar para protegerse. Viendo como más de 5 humanos diferentes se fueron yendo a gritar mientras sus llamas devoraban su carne. Esto dejó solo a unos pocos humanos más desafiantes que estaban de pie contra él y al resto de los cobardes que vio corriendo bajo tierra cuando llegaron por primera vez. Oh, cómo no podía esperar para empezar a sacarlos pateando y gritando desde sus pequeños agujeros en la tierra. Un poco de información que el resto de su tipo estaría extremadamente interesado en descubrir, ya que era más que probable que fuera algo común para su raza cobarde. ¿Realmente creen que tienen alguna esperanza de derrotarme?, pensó para sí mismo cuando agarró a uno de los magos y comenzó a apretar. Disfrutando de los gritos de agonía antes de que él procediera a apretar el puño con tanta fuerza que cesaron los gritos, lo que indica que otra debilidad fue atendida. Luego procedió a dejar caer el cadáver apenas reconocible ante los pocos humanos restantes que parecían como si finalmente se hubieran dado cuenta de algo que supo desde el principio. Al menos eso es lo que pensó hasta que un borrón blanco pasó a su lado, dejando en su estela una leve sensación de escozor a lo largo de la parte inferior de su cuello. Esto hizo que dejara escapar un leve silbido de dolor cuando finalmente pudo ver al responsable de su primera herida real durante toda la pelea hasta el momento. Ahora, de pie frente a los otros humanos, estaba la mujer de antes, que su antiguo compañero declaró como suya antes de trasladar su lucha a otra parte de la ciudad. «Vas a pagar por esto», declaró Kagura con los dientes apretados mientras miraba a la daga de fuego ante ella. Quien escuchó esto de ella comenzó a reírse, como si acabara de contarle la broma más graciosa que jamás había escuchado. Por lo general, podía lidiar con sus oponentes burlándose de ella y, en general, menospreciarla por ser mujer, pero lo que este dragón estaba haciendo en ese momento la molestaba como nunca antes lo había hecho nadie. Formulario de desgaste. Gritó antes de lanzarse entre las piernas del draco aún riéndose. Algo que estaba seguro de detenerse después de recibir un corte profundo en el interior de cada una de sus piernas por parte de una chica que asumió era solo hablar como el resto de los humanos antes que ella. Así que con un enojado gruñido giró su cabeza hacia atrás para desatar un rugido de fuego en la maga que se deslizaba hasta detenerse detrás de él. Pero a diferencia de todos los magos antes de ella, Kagura saltó en el aire y lo esquivó fácilmente mientras que al mismo tiempo regresaba volando hacia su trasero desprotegido. Aterrizando una vez más otro corte en el dragón que finalmente estaba llegando a la conclusión de que ella realmente podría darle una pelea. Esto provocó que los labios de dicho draco se curvaran en una sonrisa torcida cuando él y la mujer se enfrentaron uno contra el otro. Lo que sucedió entre los dos fue un baile mortal de garras y acero, cada uno de ellos ocasionalmente arrojando un ligero golpe al otro. Pero cualquiera que observara la pelea podía ver que Kagura no iba a durar mucho más, sin mencionar que estaba haciendo exactamente lo que el dragón quería que hiciera. Aquí es donde termina para ti, humano. Escupió al draco con completo disgusto mientras miraba al mago jadeando ante él. Odiaba todo lo relacionado con el humano antes que él. No solo era ella tan débil como el resto de ellos, sino que la única razón por la que podía pelearse era porque ella usaba las escamas y las garras de sus hermanos caídos. No, el resto de mi gremio está esperando que regrese. Logró salir mientras lentamente volvía a tomar una posición defensiva. Entonces estarán esperando mucho tiempo. Él respondió con una sonrisa maliciosa en su rostro mientras levantaba uno de sus brazos para golpearla. Sabiendo que solo se necesitarían unos cuantos cortes más para dominarla, pero fue en este momento que notó algo extraño sobre la tierra debajo de él. Ahora se estaba hundiendo en él, lo que lo echó ya que ninguno de los magos con los que se había enfrentado hasta ahora tenía la capacidad de hacerlo. Así me detendrá. Gritó mientras desplegaba sus alas y comenzaba a batirlas. Sonriendo victoriosamente cuando comenzó a levantarse de la tierra, es decir, hasta que comenzó a sentir como si cada parte de él se volviera más pesada. Perdió completamente su sonrisa cuando la tierra licuada también comenzó a trepar hacia él y tirarlo hacia abajo. Gravity Change 10, dijo Kagura entre los pantalones mientras sostenía su brazo izquierdo hacia el dragón que todavía intentaba liberarse desesperadamente. Si queremos tener alguna esperanza de derrotarlo, tendrás que sacar tus grandes armas, ¿oh? ¿Sí? Declaró una nueva voz cuando una gran figura apareció a su derecha.
A medida que la figura se acercaba, le quedaban algunas cosas. La primera y probablemente la más inquietante fue la gran sonrisa que tenía actualmente. El siguiente sería, por supuesto, su largo cabello naranja que dejó caer libremente por su parte posterior, aparte de su cuerpo más grande que el promedio y su collar de cuentas rojas que parecía bastante normal. Lo estoy dando todo lo que tengo. Se las arregló para salir antes de devolver su atención indivisa al Draco aún en apuros. Me parece muy difícil de creer, ¿oh? ¿Sí? Dijo mientras movía continuamente sus manos y brazos, lo que se dio cuenta rápidamente que estaba directamente relacionado con los movimientos de la tierra licuada. Alguien que constantemente entrena con el salamander a diario probablemente ni siquiera se da cuenta de lo que realmente es capaz de hacer hasta que se ponen en una situación como esta, ¿oh? ¿Sí? Te digo que esto es todo. Ella le gruñó de nuevo. Entonces deberías correr mientras puedas, lo mantendré en suspenso todo el tiempo que pueda. Respondió el extraño mientras perdía su sonrisa y, en cambio, su expresión se transformó en una completamente vacía al intensificar su ataque mágico que ya estaba asaltando al dragón. Todavía puedo ayudar. Ella respondió sin dejar de cambiar su gravedad. ¡No! Gritó la maga de tierra de pelo naranja sin siquiera molestarse en mirarla. Si eso es todo de lo que eres capaz, entonces quedarte aquí solo agregará un cuerpo más al conteo ya sustancial de este Draco. Declaró que el dragón estaba comenzando a levantarse lentamente del suelo que intentaba tragarlo entero. Correr no te salvará. Rió entre dientes el dragón mientras la miraba con una pequeña sonrisa mientras lamía sus labios. Voy a disfrutar de comerte mientras aún respiras, lo que en mi opinión hace que los humanos tengan un sabor aún mejor de lo normal. Dijo mientras giraba su cabeza hacia el nuevo humano para enfrentarse a él. Tan pronto como lo hizo, echó hacia atrás la cabeza y soltó un rugido de fuego contra el mago de tierra de pelo naranja. Kagura solo podía mirar con horror mientras las llamas envolvían rápidamente al extraño, lo que estaba segura de que sería el final de él. Pero para sorpresa de ella y del dragón, en lugar de encontrar nada más que un cadáver carbonizado, ahora estaban mirando una cúpula de tierra endurecida. El segundo siguiente se convirtió en líquido y cayó al suelo, revelando un mago de la tierra completamente fino y algo molesto que devolvía la mirada a Draco. No he tenido el honor de enfrentarme a las llamas de la salamandra, pero incluso con eso he dicho, sé que los tuyos son débiles en comparación. El mago de la tierra declaró que su tierra líquida se intensificó en su intento de tirar el dragón al suelo, haciendo que ambos se detuvieran. Ahora ve. Gritó mientras miraba a Kagura con una mirada suplicante antes de volver su cabeza hacia su actual enemigo. Gravity Change 100. Gritó Kagura mientras saltaba en el aire sobre el dragón que ahora se estaba hundiendo en la tierra a un ritmo alarmante. Cuando llegó a la cima de su salto, sacó el arrepentimiento del dragón y lo colocó de modo que estuviera apuntando directamente hacia abajo mientras la sostenía firmemente con ambas manos. En este punto, la cabeza del dragón y parte de sus alas eran las únicas cosas que sobresalían de debajo del suelo. En un abrir y cerrar de ojos, ella estaba de vuelta en el suelo, probablemente habría sido más exacto decir que ahora estaba agachada sobre la cabeza de dicho Draco. Con su espada enterrada tan lejos en su cráneo que la empuñadura estaba presionada firmemente contra sus escamas de color rojo pálido. Los pocos espectadores observaron con completo asombro mientras se levantaba y orgullosamente levantó el cartel de Fairy Tail en el aire antes de desmayarse y caer al suelo. Pero antes de que pudiera golpear la dura tierra, se disparó hacia ella, la atrapó con suavidad y la apartó del dragón y se acercó al extraño que parecía aparecer de la nada. Es bueno ver que los magos de Fairy Tail siguen siendo tan tercos como siempre y haciendo lo imposible. ¿Oh? ¿Sí? Dijo el mago de cabello naranja mientras miraba a Kagura con una leve sonrisa. Y después de que se aseguró de que ella estaba bien, sacó un pequeño dispositivo y presionó un botón mientras se alejaba de los ciudadanos y magos completamente atónitos que observaban desde el lateral. Antes de que cualquiera de ellos saliera de su estado de aturdimiento, él se había ido, dejando que el resto de ellos se ocupara de los heridos. Con Dan y en Crocus. Todo lo que Daniel podía pensar en ese momento era que no se suponía que fuera así. En realidad, había pensado que ya no era tan ingenuo como lo era antes, y junto con eso, también creía que ahora podía proteger el país como lo hacía continuamente Natsu. Ahora, esto no quiere decir que pensó que estaba cerca de igualar al maestro de Fairy Tail en el poder o la experiencia, pero que no necesitaba hacerlo.
Tenía todo el poder del consejo apoyándolo, lo que significaba que no iba a luchar contra estos dragones solo, como Natsu parecía preferir hacer si le dieran la opción. Después de su completa derrota a manos de dicho asesino de dragones, el consejo optó por un enfoque diferente con él a partir de ese día. En lugar de salir solo para enfrentarse a estas bestias míticas, ahora tendría su propio escuadrón personal para ayudarlo. Esto era algo que Daniel realmente no quería, pero después de ver lo equivocado que estaba con respecto a lo que los dracos eran realmente capaces, aceptó e incluso ayudó a entrenarlos. Los siguientes meses pasaron en un instante y al final, él y su equipo habían tomado 4 dragones diferentes por sí mismos. Por supuesto, los dragones siempre estaban solos, pero eso no significaba que él y su grupo no tuvieran que ser extremadamente cuidadosos. Y debido a su éxito continuo, sus tropas empezaron a pensar que podían manejar prácticamente cualquier cosa que los dracos pudieran enviarles. Este fue uno de los principales factores que causaron que su situación actual pasara de una batalla real a una masacre completa. Algo que Daniel ni siquiera consideró posible cuando también tenían 3 batallones de Rune Knights luchando junto a ellos e incluso un batallón de guardias reales también. Desafortunadamente, eso fue antes de que se dieran cuenta de que 10 dracos se dirigían hacia ellos, y tan pronto como lo hicieron ya era demasiado tarde. Los dracos estaban sobre ellos y atravesando sus filas como si no estuvieran allí, casi sin control cuando entraron en la ciudad capital. Esto hizo que la ciudad y los campos de combate enfrente se convirtieran en un caos total y absoluto. Los sonidos del conflicto eran casi ensordecedores para él, al escuchar los constantes gritos de agonía antes de que la vida de alguien se extinguiera rápidamente o los sonidos interminables de los hechizos que se lanzaban. Todo fue casi demasiado para él mientras intentaba luchar contra 2 de los dragones por su cuenta, una vez más al darse cuenta de que tenía un largo camino por recorrer. A medida que su lucha se prolongaba, llegó a la inquietante conclusión de que los 2 dragones que luchaban contra él solo lo estaban distrayendo, mientras que los otros dragones aniquilaban al resto de su oposición. Esto también incluyó al resto de su equipo que estaba tan seguro de sí mismo hace tan solo una hora, ¿qué tan rápido puede cambiar la perspectiva de uno? Daniel solo pudo dejar escapar una risita triste mientras pensaba eso, tomando nota de que 4 de los dracos parecían desaparecer durante toda la conmoción. Parece que el pequeño cazador de dragones finalmente ha descubierto que está jodido. Rió el dragón de fuego naranja que lo había mantenido ocupado con la ayuda de uno púrpura. Con la naranja es fácilmente la más grande que ha visto hasta ahora, que también incluye las que solo había visto a través de las lágrimas en video de las peleas de Natsu. Es realmente una lástima, si esta cría tuviera algunos años más de entrenamiento, en realidad hubiera sido un oponente. Comentó la púrpura mientras ella lentamente se dirigía a su otro lado. Eso o si él realmente se había entrenado con ese tal Ragnael por un tiempo. Dijo el primero mientras una sonrisa maliciosa se extendía por sus fauces. Honestamente, no sabíamos que había otros asesinos de dragones ahí fuera todavía en ese nido suyo. Pero bajó y mira, aquí estás, todavía tan verde como un recién nacido. Algo que no se puede decir acerca de Dragnails. Grupo, que aparentemente no se puede subestimar si se confía en los informes de nuestros exploradores. Continuó diciendo mientras él también empezaba a acechar a Daniel como su compañero, ambos esperando el momento oportuno para atacar. Desafortunadamente, ahora me estoy dando cuenta de lo cierto que eres acerca de eso. Respondió Danny con una risita triste mientras bajaba la cabeza. Esto era exactamente lo que esperaban los 2 dragos y, con una sincronización casi perfecta, se abalanzaron sobre él y le dieron muy poco espacio para escapar. Pero ninguno de los 2 sabía que no tenía intenciones de intentar escapar y, justo cuando estaban a escasos centímetros de él, lanzó un solo hechizo. La alta erupción de lava dragón. Como resultado, ambos obtuvieron una cara llena de lava que, lamentablemente, también se comieron accidentalmente mientras eran arrojados hacia atrás. Lo cual fue solo el comienzo para los 2, ya que la lava en el aire se extendió en 2 corrientes diferentes que se arquearon hasta que cayeron en picado sobre ellos. Y debido a que ambos comieron accidentalmente una buena cantidad de lava hace unos momentos, se vieron obligados a vomitar con un inmenso dolor al caer sobre ellos. Esto dio lugar a 2 horrendos rugidos de dolor que resonaron cuando los arroyos de lava continuaron cayendo sobre ellos durante 2 minutos enteros. Cuando la lava finalmente cesó su constante asalto a los 2 dracos, todo lo que quedaba de ellos eran unos pocos huesos aquí y allá. Mi primer encuentro con él me hizo darme cuenta de que algunos de mis hechizos todavía necesitan algo de trabajo.
dijo Dandy entre jadeantes jadeos por aire, antes de caer de rodillas en el agotamiento. Una vez más, causando una sonrisa triste en su rostro, cuando uno de los otros dracos en la distancia se dio cuenta de su último movimiento y decidió que ahora era el momento de enfrentarse a él. Poco sabía el dragón que no le quedaba absolutamente nada después de ese movimiento, lo que se volvió aún más exigente para él después de modificarlo para que no destruyera todo lo que había en el área circundante como lo hizo una vez. Me pregunto cómo hubiera sido unirte a un gremio como Fairy Tail, dijo cuando el draco se detuvo en el aire justo por encima de él, dejándole ver sus escamas de plata. Brillaban como nada que hubiera visto en la luz del sol naciente que apenas comenzaba a crecer en el horizonte. De alguna manera parecen estar siempre divirtiéndose. Continuó diciendo con una risa triste cuando el draco echó hacia atrás su cabeza y comenzó a aspirar grandes cantidades de aire. Incluso en tiempos como estos, debe ser porque realmente son una familia. Pensó para sí mismo mientras cerraba los ojos por lo que creía que iba a ser su última vez. En lugar de estar envuelto en algún tipo de rugido como él esperaba, se sorprendió al sentir que el suelo temblaba cuando sonó el inconfundible rugido de un dragón de dolor. Así que, vacilante, abrió los ojos y lo que vio le trajo lágrimas de alegría a la cara. El dragón que iba a acabar con su vida fácilmente unos segundos antes, ahora estaba siendo asaltado por una línea blanca, mientras que al mismo tiempo parecía estar luchando contra su propia sombra. Instantáneamente supo quién era el responsable de esto, aunque todavía no los había conocido, pero eso no significaba que ignorara a los dos cazadores de dragones más jóvenes de Fairy Tail y sus logros. Y durante los siguientes minutos, una vez más se recostó y observó cómo los magos de Fairy Tail tomaban no solo uno sino tres dragones diferentes a la vez. Ya que parecía que los Twin Dragon Slayers de Fairy Tail ya estaban en una pelea con otros dos dragones antes de correr hacia él y evitar su inminente desaparición. Dandy no pudo evitar admirar a los adolescentes que lucharon como si fueran uno, cuando uno estaba desprevenido, el otro estaría allí para protegerlo. No solo eso, sino que a la vez que eran ofensivos, eran tan impresionantes como los atados que el otro seguiría y agregaría otro ataque devastador. Pensar que me había topado con la mocosa de Weislogia. Silbó un dragón completamente blanco mientras miraba a Sting, que tenía una enorme sonrisa en su rostro. La apariencia actual del cazador de dragones no era la que usualmente estaba bien guardada, no en este momento estaba completamente cubierto de sangre hasta el punto de que no podías decir de qué color solía ser su ropa. Eso tiene que chupar, replicó el asesino de dragones rubios, mientras su mano derecha apretaba la katana que había atado a su espalda. Y Sting, siendo él mismo, tenía que destacarse al tenerlo boca abajo, lo que realmente no fue difícil para Zid. Pero sí requería que él y Natsu volvieran a trabajar la hoja blanca, ya que Sting solo les dijo que ya habían terminado. Especialmente cuando tus compañeros de equipo no son la mitad de buenos que los míos. Terminó mientras señalaba por encima de su hombro a Rogue, que actualmente estaba tirado en el dragón plateado, que no se veía muy bien en este punto. Es verdad, pequeño asesino, pero creo que estás olvidando que nuestros números fácilmente superarán a los tuyos. Ella dijo que dos rugidos se podían escuchar débilmente en la distancia. Y mientras decían esto, ambos caminaban lentamente en círculo para que el otro se quedara justo frente a ellos. Oh, no estamos olvidando algo así, dijo mientras soltaba su espada y llevaba ambas manos delante de él, donde una bola de blanco comenzó a formarse entre ellos. Esto solo hizo que el draco que se enfrentaba con él comenzara a reírse ya que ya habían superado esto. ¿No aprendiste de la última vez que intentaste algo así?, preguntó cuando se detuvo, preparándose para un aumento de poder. Solo lo comeré como lo has hecho cada vez con el mío. Declaró que su magia solo se encendió aún más, cuando una luz cegadora comenzó a brillar sobre él. Entonces ve y trata de comer esto, gritó mientras llevaba su hechizo cargado a su lado izquierdo. El drake blanco solo pudo sonreír ante el intento inútil del niño idiota, pero por alguna razón sintió que algo no estaba bien. Su suposición era correcta cuando finalmente escuchó el nombre de su ataque, o al menos la segunda palabra y quien lo decía. Flash Fan de la Santa Sombra de Dragón, gritó Sting con Rogue uniéndose a la parte de la sombra mientras salía de detrás de él. Con sus dos manos conteniendo cada uno de sus respectivos elementos, que al principio se resistían a estar tan cerca uno del otro como lo estaban ellos. Solo para que luego se arremolinen entre sí antes de unirse y convertirse en una bola púrpura de pura destrucción que luego fue lanzada al drake blanco.
quien en ese momento se dio cuenta de que Steam la había vuelto a colocar, así que estaba parada frente a sus dos compañeros que apenas se estaban levantando. Bien hecho, mocoso, Weiss-Logia estaría orgullosa. Dijo con una pequeña sonrisa mientras el ataque se apresuraba hacia ella. Lo que siguió a continuación fue una enorme explosión que envolvió a los tres dracos y continuó hacia el exterior, destruyendo por completo todo a su paso. Incluso los pocos edificios que hasta este punto sobrevivieron de alguna manera a la lucha destructiva que siguió a lo largo del área, solo para ser reducidos a la nada. Por suerte todos los ciudadanos ya habían sido evacuados. En este punto, Danny no pudo evitar la risita que escapó de sus labios cuando fue testigo de primera mano de la habilidad de Fairy Tail para destruir cosas como si fuera su trabajo. Una reputación que solía creer se debía principalmente a su maestro, pero ahora se demostró que era incorrecta al mirar por encima de todo un bloque reducido a nada debido a sus Twin Dragon Slayers. Así que eres el asesino de dragones del consejo. Dijo Steam mientras se dirigía lentamente hacia Danny con Rogue a su lado, tan agotado como su compañero. Por ahora al menos, y gracias por salvarme allí. Murmuró mientras trataba de darles a los dos su mejor sonrisa, pero solo pudo reunir una cansada. Solo para que lo perdiera al siguiente segundo, cuando notó que algo se dirigía hacia los dos cazadores de dragones. No sonar desagradecido ni nada por el estilo, pero por favor, dime que a los dos les queda suficiente lucha para enfrentarlos. Dijo mientras señalaba a dos dracos que se dirigían en ese momento. No, estoy agotado. Respondió Steam con una gran sonrisa en su taza mientras se dejaba caer al lado de su compañero asesino de dragones. Eso sucederá cuando enfrentemos a un total de 6 de esos bastardos entre nosotros dos. Comentó Rogue cuando se unió a los dos en el suelo. Esto hizo que Danny mirara entre ellos dos, ahora luciendo una expresión de asombro, ya que no era así como se suponía que debían actuar los magos de Fairy Tail. Por lo que le han dicho y visto, nunca se rendirían así y lucharían hasta el amargo final, incluso sin magia. Y justo cuando estaba a punto de decirles eso a los dos, finalmente comprendió lo que Rogue le acababa de decir. Esto solo hizo que mirara a los dos cazadores de dragones más jóvenes con incredulidad. Juntos pudieron hacer 3 veces más de lo que él pudo lograr. Danny también tuvo la sensación de que ellos tampoco lucharon tanto como él al hacerlo, lo que fue un testimonio del entrenamiento que recibieron bajo la supervisión de Dragneel. ¿Ustedes dos en realidad se llevaron a 6 de ellos?, preguntó, obteniendo un asentimiento afirmativo de ambos mientras mantenían sus ojos fijos en los dracos que se acercaban. Maldición, apenas tomé 2 de ellos y eso probablemente habría sido 0 si no me subestimaran. Dijo con una risita triste al final. Me temo que ya no lo harán una vez que todo esto se haya dicho y hecho. Declaró Rogue mientras se acostaba con las manos detrás de su cabeza para servir como una almohada improvisada. Lo hiciste bien, especialmente después de que algunos de ellos fueron sacados por no asesinos. Intervino Steam mientras seguía el ejemplo de su compañero y se colocaba en una posición más cómoda. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos?, preguntó un asesino de dragones de lava completamente confundido mientras frenéticamente miraba entre los dos, disfrutando de un merecido descanso. Respondió Steam mientras cerraba los ojos con una sonrisa de satisfacción en su rostro. ¿Qué?, gritó de vuelta justo antes de que 2 rugidos enfurecidos resonaran desde lo que se sentía cerca. Lo escuchaste, comentó Rogue en su habitual tono neutro. Y te sugiero que hagas lo mismo, ya que probablemente necesitaremos tu ayuda en Magnolia más adelante. Terminó mientras él también cerraba los ojos. ¿Cómo diablos esperas que te ayude más tarde si todos vamos a morir en menos de 1 minuto? Gritó mientras agitaba frenéticamente en dirección a los 2 dracos que se acercaban. No te preocupes por ellos. Fue la perezosa respuesta de Steam mientras hacía una ola desdeñosa. Danny estaba en este punto a punto de perderlo entre los dos, pero fue interrumpido por otro rugido que resonó en toda la ahora destruida ciudad capital de Crocus. Al principio, pensó que era otro dragón, lo que, sinceramente, no importaba, ya que los 3 no iban a poder luchar mucho en sus estados actuales. Pero para su sorpresa, ambos dracos se detuvieron antes de darse la vuelta y dirigirse directamente a la fuente del otro rugido. ¿Qué acaba de pasar en el mundo?, preguntó mientras miraba a los ahora sonrientes Twin Dragon Slayers de Fairy Tail. Fueron llamados por la única persona a la que cada draco se está muriendo por enfrentar. Respondió Steam mientras sus ojos se volvían a abrir, ahora teniendo una mirada determinada a ellos. Desafortunadamente para Danny, todavía no entendía exactamente lo que eso significaba, pero afortunadamente alguien allí estaba dispuesto a informarle. Está hablando de nuestro maestro.
explicó Rogue cuando una leve sonrisa se asentó en su rostro, solo para que un doloroso rugido resonara segundos después desde la ciudad aún ardiendo. Mientras tanto en Magnolia, salgan ustedes, cobardes. Gritó un furioso dragón rojo antes de que él desatara otro rugido de fuego en el gremio de Fairy Tail. Y al igual que todas las otras veces, él intentó exactamente lo mismo. Fue completamente inútil e inofensivamente lavado sobre el enorme edificio como una barrera mágica roja se pudo ver por solo un segundo. ¿Podrías cortar eso, Ebrard?, gritó un granate cuando ella dejó de curar la herida que sufrió su ala izquierda por esa enfurecida mujer de pelo verde. Quien en su opinión era la personificación de todo lo que estaba mal con los humanos, no estaba dispuesta a enfrentar a sus enemigos de frente y optó por esconderse detrás de esas barreras de protección infernales. Que si ella era honesta era bastante impresionante para hacer frente a su poder combinado y no mostrar signos de debilitamiento en el corto plazo. No hasta que tengamos al menos algún tipo de pelea. Gruñó el ahora identificado Ebrard antes de que su cabeza fuera violentamente azotada hacia un lado cuando otro disparo sonó desde el techo del salón de la Alianza de Fairy Tail. Lo que siguió después fue que Ebrard soltó un rugido frustrado antes de que chocara físicamente contra una barrera diferente colocada alrededor del edificio, y continuó haciéndolo mientras gritaba maldiciones en su lengua materna. Puede que sea un idiota, pero es decidido. Declaró un drake amarillo mientras flotaba hasta el marrón. Antes de que incluso tocara tierra, las chispas se dispararon y se dispersaron desde su posición actual, probablemente junto a uno de los últimos dracos semitranquilos de la ciudad. Si pudieras, incluso, llamarlo así después de que hubieran terminado con él, con solo unos pocos edificios selectos que permanecen intactos, como el que ahora tenían rodeado. Maldita sea Thérèse, ¿tienes que hacer eso cada vez que aterrizas? Ella le respondió con un siseo mientras le daba una mirada mortal. Sabes que lo hago. Él respondió con una sonrisa que le devolvió la sonrisa. Bueno, al menos dame una advertencia la próxima vez. Dijo mientras volvía a ver el edificio que apestaba a cazadores de dragones. Y eso es lo que es, pero incluso él no podrá romper esas barreras. Concluyó cuando los otros 3 dragones de su grupo se unieron al asalto de Ebrard del edificio. Pero, una vez más, tuvo poco o ningún efecto en la barrera que protegía el edificio, que era el único lugar donde todavía podían detectar la vida en toda la ciudad. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Thérèse mientras inclinaba la cabeza hacia la derecha mientras los otros 4 dragones desataban sus rugidos. Eso no lo sé, pero lo que sea que estén usando debe tener una gran cantidad de magia almacenada en él. Algo que todavía me cuesta creer, incluso si Bragnell y el resto de sus asesinos ponen todo su exceso de magia. Concluyó cuando las puertas delanteras empezaron a abrirse lentamente, y salió una figura solitaria que llevaba un abrigo negro sin mangas con un emblema de dragón naranja en la parte posterior. Una rápida mirada al resto de su atuendo le dijo que estaba completamente ataviado con una armadura hecha de sus hermanos que no solo era duradera sino que también era muy ágil. Algo de lo que ella estaba segura también podía decirse de las armas visibles que tenía atadas a él, con las 2 dagas encadenadas que actualmente estaba girando en sus manos dándole la mayor preocupación. Pero lo que más destacó para ella fue su distintivo cabello rosado y la mirada completamente enloquecida que actualmente tenía pegada en su taza. ¿Bragnell?, preguntó, sabiendo que la persona que venía hacia ella definitivamente encajaba con su descripción mientras inclinaba la cabeza hacia la izquierda. Pero algo se sintió mal por él, tal vez fue por su expresión actual o por lo inusualmente callado que estaba en ese momento. En lugar de obtener una respuesta, todo lo que obtuvo fue su sonrisa enloquecida que crecía ligeramente, lo que mostró sus colmillos que, para su sorpresa, tenían lo que parecía ser sangre en ellos. Fue entonces cuando finalmente comenzó a notar más detalles de sus intrincados detalles, como el desgaste y el maltratado de toda su ropa. O el humo despegándose lentamente de lo que parecían ser cortes frescos. Pero el detalle más escalofriante que no tenía idea de cómo no se había dado cuenta hasta ahora era la sangre que cubría sus dagas y salpicaba todo su abrigo y casi en todas partes. Bragnell, gruñó Ebrard tan pronto como el hombre cruzó la barrera. Solo para él y otro dragón que se lanzaban contra el hombre aún sonriente, que se dirigía a todos ellos por su cuenta.